Ahora, con toda atención, vamos a escuchar la intervención del doctor en Economía, Humberto Roque Villanueva, quien hará la presentación de su libro La herencia de la Revolución Mexicana. Recibámoslo con el cálido aplauso que está logrado. Hay frases que suenan a cliché, a expresiones estrictamente protocolarias, pero que cuando se pronuncian con la convicción que lo hago yo en este momento, tienen que resultar trascendentes. No por quien las pronuncie, sino por el escenario que se pronuncia. A mí me parece que efectivamente la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, en este caso aquí en lo que se refiere al Estado de México, tiene una gran tradición y por lo tanto cualquier persona que pueda hacer uso de este auditorio, de este respetable público y desde luego de este extraordinario presidio, es una gente privilegiada. Así me siento y les ruego pues que acepten esta expresión de agradecimiento y reconocimiento a la sociedad y a su presidente. Quiero decirles que la motivación para hacer este libro tuvo que ver cuando empecé a escuchar y a leer en algunos medios algunas críticas al movimiento social que caracterizó al siglo XX mexicano. Algunos incluso llegaron a afirmar o a escribir que había sido un movimiento totalmente inútil, vaya, pernicioso desde el punto de vista del derramamiento de sangre, y que finalmente, con o sin revolución, México estaría ahorita como está. Es decir, la Revolución Mexicana habría sido un evento que en el mejor de los casos había sido intrascendente, y en el peor, por supuesto, una guerra civil entre mexicanos que no había conducido a nada. Obviamente, cuando percibí, afortunadamente de círculos muy pequeños, este tipo de opiniones sobre la Revolución Mexicana, me decidí a escribir este libro. Como ya amablemente se señaló en la presentación, ya había escrito otro sobre el bicentenario de la independencia, el México bicentenario, y no estaba convencido de escribir uno sobre la revolución, pero estando exactamente en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, por cierto precioso, con obra de Orozco ahí en medio, el rector casi me hizo el reto de que si después de la independencia escribiría yo sobre la revolución, y en ese momento acepté el reto, reitero, motivado también por esas críticas tan injustas a nuestro movimiento social. De tal suerte que la estructura de este libro busca precisamente irnos a los lectores, irlos conduciendo de la mano, si fuera posible metafóricamente hablando, para justamente ir desmintiendo lo que se ha dicho en términos peyorativos de la Revolución Mexicana. Y por contraste, y con cifras duras de organismos internacionales, encontrar aquellas que dejaran perfectamente claro el valor de la Revolución Mexicana. Empecé por ubicarlo en el contexto internacional y me encontré un libro extraordinario prologado por Carlos Fuentes, en donde se incrusta nuestro movimiento social con el de otras latitudes, como fueron incluso Rusia, China y la antigua Persia, ahora Irán. A mí me llamó mucho la atención que se pudieran hacer ejercicios comparativos, como los hace Hart, diciendo que había en estos países, estamos hablando de la Rusia de 1905, de China de 1911 y de Irán más o menos de las mismas fechas. Ustedes recordarán
que el poder del zar en Rusia empieza a declinar justamente a partir de 1905, después del llamado Domingo Sangriento, donde la población le exige a su zar que establezca un órgano legislativo y que éste empiece a democratizar la sociedad rusa. En China fue precedido el movimiento por la famosa rebelión de los Boxers, y luego vino ya Sun Yat-sen justamente a darle un cauce extraordinariamente institucional en su momento a lo que era el paso de un imperio y de una emperatriz justamente a un ejercicio de carácter democrático y relativamente moderno. El caso de Persia, de la antigua Persia, suena más extraño porque estaba inmerso en una civilización y en una cultura aparentemente todavía más refractaria a lo que pudieran ser principios parlamentarios y principios democráticos. Sin embargo, hay una anécdota extraordinaria que retrata el intento de los persas de aquel entonces por alcanzar un nivel de parlamentarismo en la sociedad de principios del siglo XX. Urgía que encontraran, se dice tesorero, secretario de finanzas, cada quien puede ponerle el nombre que quiera, pero obviamente el encargado de los recursos fiscales o de la nación en el caso de la antigua Persia. Y se sentían ellos tan presionados entre el imperio inglés y el imperio ruso que buscaron, y esto es un hecho histórico, buscaron a un personaje de Estados Unidos de Norteamérica para que ocupara el cargo. Entre otras cosas, porque querían marcar distancias, repito, con estos dos imperios, el ruso y el inglés, pero además hablaban de la poca tradición y de la poca cultura que había todavía en ese momento para encontrar un personaje que manejara las finanzas. Remato este ejercicio de comparación que repito de Mason Hart para ubicar el contexto de la Revolución Mexicana. Si hemos tenido un movimiento auténticamente original en este país, es el de la Revolución Mexicana. No estoy de ninguna manera haciendo menos, por supuesto, a los grandes héroes de la independencia, mucho menos a los creadores de la República Real, que fueron Juárez y la Generación de Reforma. Pero finalmente eran ecos bien logrados en México, pero del pensamiento internacional. No inventamos el liberalismo en México, ni nos independizamos antes que el resto de las naciones que pertenecían a la corona española. Sí fuimos ciertamente de los primeros, primero realmente fue Argentina, pero no cabe duda que no podemos aducir en nuestro favor una plena y total originalidad. El caso de la Revolución Mexicana es distinto. La Revolución Rusa del 905 no produjo gran cosa. Fue literalmente un chispazo en medio de la oscuridad que no alcanzó a iluminar verdaderamente al imperio ruso. Y lo que aconteció hasta 1917, ya con una revolución de carácter socialista, por supuesto fue muy posterior a lo que había acontecido en México, cuando ya incluso teníamos una constitución que proclamaba una serie de derechos sociales. Así pues, me parece a mí que habríamos que iniciar por encontrar en los méritos de nuestro movimiento social justamente la originalidad. Y dentro de esa originalidad podemos encontrar de un lado lo que los marxistas definen como las revoluciones democrático-burguesas, esto es, aquellas que buscan eliminar algún dictador para propiciar un proceso de democratización de manera liberal. Y el otro extremo, encontrado en las revoluciones de carácter socialista, inspiradas en el marxismo y que buscaban
literalmente transformar la sociedad a tal extremo que asumían como posible la supresión de la propiedad privada y la creación, previa a dictadura del proletariado, de una nueva sociedad en la que incluso no hubiera clases sociales, porque los estudiantes dirán que bueno que no haya clases. Pero bueno, aquí lo interesante es encontrar que la Revolución Mexicana tuvo, y por cierto ustedes deben sentirse muy orgullosos de Andrés Molina Enríquez, porque él es el verdadero autor intelectual de la reforma agraria y del artículo 27 constitucional. Mérito que le corresponde a ustedes como edomexiquenses y sin duda alguna a don Andrés, que fue un verdadero genio, un sabio del que debiéramos estar orgullosos todos los mexicanos y que inclusive en el extranjero se estima como una de las figuras más importantes del pensamiento mexicano. Bien, este es el contexto, esta es la forma en que nuestra revolución se ubica entre estos dos extremos, porque no fue estrictamente una revolución democrático-burguesa, a pesar de que a Madero se le atribuye falta de horizonte social, pero lo que no cabe duda es que una vez, después del martirio de Madero y de Pino Suárez, cuando surge la traición de Victoriano Huerta, y Venustiano Carranza decide asumir la responsabilidad de regresarle al país la Constitución, ciertamente estábamos todavía hablando de la Constitución de 1857,